Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, digamos, esperando primeramente que se encuentren bien en sus casas y a salvo, digamos. Les damos la bienvenida a los seminarios departamentales, bueno, y valga la redundancia, el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y es para mí realmente un honor, digamos, presentar no solamente a un gran investigador, sino a un gran amigo, digamos, a Alexander Vargas. A Alex lo conocí desde su época de pregrado, digamos, porque era gran amigo de colegas míos del doctorado. Bueno, todos conocen que Alex es un producto de Juan Gómez Millano, digamos, un hijo de Bello, aunque nos traicionó en el posgrado y se nos fue a medicina, ¿cierto? Es un auténtico producto de Bello y Juan Gómez Millano total, así que le podemos perdonar esa infidencia que tuvo, digamos, de abandonarnos en el posgrado. Eh, Alex, yo lo he presentado en muchas ocasiones, le he tenido esta oportunidad de presentarlo en congresos de clausura, en congresos que no tienen nada que ver con paleontología, como la Sociedad de Microbiología, y siempre digo, voy a destacar dos cosas, siempre destaco una, digamos, pero hoy voy a destacar una nueva, digamos, que yo creo que es brillante en Alex. La primera es que muy pocas personas en el mundo hacen de adultos lo que soñaron de niños. Eso, yo particularmente que me crié en una Cuba con Yuri Gagarin y todas esas hazañas soviéticas, yo quería ser cosmonauta y claramente no lo logré, digamos. Pero sin duda, Ale desde niño quiso estudiar los dinosaurios y poder hacer, es decir, debe ser algo muy gratificante, digamos. Eh, pero lo otro que yo quería destacar a Alex, fíjense que yo no sé si ustedes conocen que hay un gran conflicto que separó a la biología moderna, digamos, que eran los Limmargulistas, que había que estudiar los organismos, ¿cierto? Y los Carl Walls Lover, que había que conocer las moléculas, digamos. Que las moléculas estaba esta división, que es un conflicto artificial, ¿cierto? Yo creo que el trabajo de Alex es magníficamente lo junta, ¿sí? Porque Alex va desde el registro fósil hasta la biología molecular. Si él tiene que hacer un marcador para ver si el dedo es 1, 2, 3 o 2, 3, 4, no va a tener ningún asco de usar marcadores moleculares, como tampoco se queden en marcador molecular y va al registro fósil, pasando por intermediarios fósiles, por trabajos que realmente, digamos, combinan estos dos mundos, digamos, el mundo marguliano de conocer al organismo, pero también el mundo de Carl Walls, de que no podemos olvidar tampoco las moléculas, digamos. Entonces yo creo que Alex lo resolvió sin ningún problema, usando los dos, digamos. No toma partido ni por uno ni por otro, sino que los utiliza ambos, digamos. Y hay también algo con la suerte, ¿cierto? Porque pudiéramos decir que Alex ha tenido mucha suerte, ¿cierto? Pucha, se encontró un dinosaurio que era vegetariano, o esta parte, digamos, y ahora se encuentra un huevo blando, digamos. Pucha, qué suerte No, la suerte, sabemos que la suerte no se busca, digamos, y es el resultado de muchos años, y yo creo que no hablo más, los dejo para que nos hable de estos desafíos que tuvo este huevo blanco que en algún momento se llamó La Cosa, ¿cierto? Y que no podemos perder la perspectiva de que no tenía un embrión en su interior, digamos. Es decir, eso yo creo que hace la diferencia, porque eso hace que entonces podamos pensar y abrir nuestra mente, digamos, a todas las opiniones, y que en esta interacción y en este recuento, digamos, podamos entonces tener mucho más conocimientos paleontológicos. La paleontología siempre ha sido bien conflictiva, bien de argumentos de transmuro, digamos, y yo creo que Alex, de alguna forma, representa, como quiero decir, ese espíritu de Juan Gómez Millano, de realmente estos desafíos, enfrentarlos de frente, digamos. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Alexander Vargas y su charla sin paragón, desafíos planteados para un gigantesco huevo blando fosilizado del Cretácico de Antártica. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, profesor, estimado Francisco. Sí, efectivamente, ha sido una cosa misteriosa este huevo, ha sido sumamente entretenido estudiarlo, discutirlo. La postpublicación, yo diría que ha sido casi lo más interesante, ¿no? Eso es lo que pasa cuando un trabajo sale muy visible, como puede salir en Nature, también todos sus posibles defectos
quedan en un escrutinio, digamos, bastante más elevado, lo cual es bueno, porque se produce más discusión y más interesante se pone la cosa. Así es que, bueno, les cuento un poco la historia le voy a poner un poquito de elemento de orgullo nacional, en el sentido de que nada de esto sucedería si no existiera ya un cierto grado de institucionalidad y financiamiento de lo que alguna vez éramos puros amateurs y realmente es una cosa que está saliendo como digamos, como las callampitas de la nada, digamos, eh, casi de la nada. Estas fueron las primeras expediciones donde especialistas en paleontología de vertebrados chilenos fueron a la Antártica, ¿cierto? Fueron en 2011 y 2012, en el contexto de un proyecto Anillo Geológico y Paleontológico, que fue dirigido por Teresa Torres y Pancho Hervé, y a ellos hay que agradecerles mucho que nos invitaron a participar en este proyecto y a demostrar todo lo que podíamos hacer, todo lo que podíamos publicar. Y yo pude yo estaba más a la búsqueda entonces tenemos un poco de especialismo, de especialidades, ¿cierto? Yo siempre con los dinosaurios, David también, ahí estoy yo, ahí está David. Rodrigo Otero, nuestro súper especialista de reptiles marinos, bien reconocido también internacionalmente. Ahí está Carolina Gutstein, que también todos nosotros, digamos, ahora tenemos un anillo propio. Carolina estaba buscando restos de cetáceos primitivos. Ahí en la Antártica hay lugares que tienen una abundancia de fósiles y son animales que son muy desconocidos, digamos. Las faunas del norte, del hemisferio norte, están súper estudiadas y casi siempre se presume que digamos, se tratan de ser analogías, pero las cuestiones que estamos encontrando acá en el sur son realmente fuera de todas las categorías conocidas. Son cosas realmente interesantes, un periodo muy, muy interesante lo que se puede estudiar ahí, porque es fines de la era de los dinosaurios, digamos, las partes de la Antártida están más cerca de Chile, hay otras que están más lejos que no vamos a visitar tanto, pero hay, digamos, grandes yacimientos fosilíferos de hacia fines de la era de los dinosaurios, y en particular en la isla Seymour, la primera expedición a la cual yo no fui, claro al tiro, es buenísima porque tiene la transición hacia la extinción de los dinosaurios, ¿sí? Y después, lo que vino después, ¿sí? El Paleógeno, el Paleoceno y el Eoceno, y ahí también se encuentran fósiles importantísimos de ballenas primitivas, de aves, que también encontramos cosas interesantes, encontraron en esa expedición. Pero la isla Seymour en particular, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver la ubicación. Esta isla más redonda, grandota, es la isla James Ross, y esta de acá, donde está la base Marambio, Argentina, es la isla Seymour. Esta es la base chilena por la cual siempre pasamos si es que no se cae el avión Hércules. Yo viajé en uno de esos mismos avión Hércules. Uno llega a la base Escudero y desde ahí puede tomar un barco con helicóptero, así llegamos, ¿cierto? Yo llegué a Ross, ellos a Manambio, o Zodiac también puede ser. Y ahí ellos tuvieron la oportunidad de trabajar en estratos que estaban en el último nivel de la formación Lope de Bertodano, que están datados muy precisamente, ¿cierto? Con radiometría, isótopos, decaimiento de isótopos radioactivos, en unos 68 millones de años. La extinción de los dinosaurios es a los 66 millones de años. O sea, estamos realmente muy cerca del fin de la era de los dinosaurios. Y Rodrigo Otero particularmente, estaba como perro con dos colas porque lo que se sabía ¿cierto? Desde siempre las expediciones argentinas, Marcelo Reguero, un prócer en esa materia, es que aquí había muchos restos de reptiles marinos fósiles, y ahí, sobre todo de estos personajes que tengo acá atrás, digamos, plesiosaurios y de mosasaurios, y Rodrigo Otero es uno de nuestros especialistas, así que estaba muy entusiasta en esa expedición porque ya habían encontrado varios restos esqueléticos de reptiles marinos, y se encontraron esta cuestión, ¿cierto? Como en un esterito, digamos, un riachuelo, una cosa rara, ¿no? Uno como paleontólogo le toca ver muchas estructuras extrañas no identificables cuando uno está examinando las rocas. Y casi siempre estas estructuras que uno
no puede identificar inmediatamente como algún tipo de ser vivo, casi siempre son estructuras de origen no biológico, son minerales, por decirlo así, que aparecen a veces fósiles, que se llaman pseudofósiles, ¿cierto? Son estructuras geológicas. Esta cuestión, sin embargo, tenía la apariencia de haber sido un objeto plástico que se plegó y se deformó antes de, ¿cierto?, ser mineralizado, transformarse en un fósil, una cosa blanda. Eh, ¿Qué podría ser? Podría ser un montón de cosas. Podría ser un invertebrado poco familiar para nosotros, algas, no sé, cualquier cosa, pero algo blando, ¿no? Algo blando que se fosilizó. Digamos, eso no parece, quizás esa estructura, esos pliegues, no se parece a lo que uno podría pensar de las otras pseudofósiles más típicamente confundidos con huevos, que son las concentraciones, ¿no? Precipitaciones de mineral, ¿cierto? Se van concentrando los espacios intermoleculares y van formando estas concreciones, que son el mismo sedimento, pero más apretado, si uno quiere, ¿cierto? Alrededor de algún núcleo. Eso es un típico pseudofósil de huevo, digamos, el Museo de Historia Natural recibe muchos, comillas, descubrimientos de huevos fósiles que uno dice, ah, no, es una concreción, ¿cierto? Y pueden haber concreciones irregulares, pero tendría que ser muy especial para producir esa como pinta de huevo. De todas maneras, David Rubilar, cuando apenas llegó en contacto con otros geólogos, decía, mire, yo como paleontólogo no sabría decir esto es un fósil de qué es, pero ustedes quizás pueden decirme qué tipo de mineral o formación abiótica es, y ninguno le podía dar una posibilidad que no fuera un fósil. Dentro de las posibilidades incluso se habló que podía ser un estómago fosilizado, y también se habló un poquito de un huevo, pero era una posibilidad un poco demasiado fantástica. ¿Eh? Pero, bueno, y a eso le dijimos la cosa, ¿no? Justo llevaron esa película porque uno a veces pasa muchos días encerrado en la carpa que no puede salir por las condiciones climáticas, entonces uno lleva películas a la Antártida. Y la cosa, ¿cierto?, es que descubren un organismo inidentificable, ¿no? En la Antártica, ¿ya? Entonces esto quedó como la cosa, y de hecho por años fue la cosa, por años no lo pudimos identificar. Yo ahí tengo que reconocer, mi amigo David Rubilar siempre gestionó este fósil, ¿no? Siempre lo presentó a distintos especialistas y estuvo indagando, y nadie se la jugaba con nada, ¿no? Y es algo admirable hacer en el sentido que es muy fácil ignorar esas cosas, ¿no? Uno puede decir, esto puede ser muy importante, pero también puede ser nada, ¿no? Y uno generalmente es muy fácil, tanto en terreno, no llevárselo nomás, ¿cierto? Uno tiene un peso limitado que puede llevar en la mochila, es un problema, digamos, logístico cada fósil, y también una vez que uno, si es que ahora tuvieron la virtud de colectarlo, pero también, digamos, como digo, después gestionarlo. La única persona que fue decidida cuando le mostraron esto, porque estaban hablando de lo raro que era que se preservara un huevo en condiciones marinas, ¿ya? Y son pocos los casos en sedimentos marinos de huevo. Y el David dijo, ah, bueno, tenemos la cosa. Y entonces Julia Clark, ¿cierto?, que es una colega destacadísima, ¿cierto?, en ciencias, que realmente llevó esta investigación a un nivel que yo diría que es incuestionablemente acorde a Nature, ¿no? En la grado técnico, la perfección técnica, etcétera, que se logró. Julia Clark lo miró y dijo, esto es un huevo blando gigante, ¿no? Porque en realidad se parece bastante, digamos. O sea, Julia ha estado trabajando harto con huevos últimamente, ¿no? Entonces eso probablemente le ayudó a reconocerlo. Es una cosa loquísima porque en el registro fósil son contados los casos de huevos blandos de este tipo. Porque estos no son huevos rígidos como el de un huevo de una gallina, ¿cierto? Que uno lo golpea, digamos, y se quiebra, ¿no? Son los huevos blandos, generalmente uno los ve hoy en día en lagartijas y serpientes, y son precisamente, ¿no?, más plásticos, son como una bolsita, digamos, uno los puede deformar. El huevo rígido tiene una capa calcárea que es mucho más gruesa que una capita que tiene abajo, que es proteica, ¿no? Tiene una capa proteica y debajo de eso una lámina basal, si uno quiere. Eh, pero
en el caso de los huevos blandos, la capa proteica es mucho más gruesa que la capa calcárea. Los huevos rígidos es al revés. Entonces dijo, esto es un huevo blando, es un, que rara vez se preservan, como dije, pero además sería gigantesco, ¿no? Porque los huevos blandos más grandes que se conocen llegan a los 700 gramos. Este tendría un peso inferior de 6,5 kilos. O sea, decir que un huevo como de lagartija de ese porte realmente es algo, no era, es algo atrevido. Entonces el primer paso es efectivamente demostrar que el fósil es un huevo, sencillamente eso, ¿ya? Eso es lo que tardamos tanto en reconocer, también demostrarlo de manera de que pase la inspección, ¿cierto?, de la comunidad de investigadores y que no nos digan, no, es un invertebrado, es un fósil, es una concreción fosfática, en fin. Entonces, lo primero que uno quiere hacer es ver si hay algo adentro, ¿no? Si uno ya está jugándose por la hipótesis de que es un huevo, entonces se hizo este scan en la clínica Las Condes, ¿cierto? Ahí estamos viendo primero la apariencia nomás de este huevo desinflado, ¿cierto? De un huevo blando que da la impresión que ya la cría salió, puede ser, ¿no? Pero igual podría haber algo ahí dentro. Y ahí vemos y no hay nada dentro. Había un fósil de amonite que se metió por un hoyo que existía desde uno de los lados de la estructura, eso no es poco común, ¿no? ¿Ah? Pero no hay nada ahí dentro. ¿No? Y eso también de partida podemos decir que de confirmar que es un huevo, eso impide que tengamos una identificación definitiva, como sí se puede tener muchas veces en que hay un feto con un grado de osificación, que uno tardío generalmente tiene que ser, que permite identificar a qué grupo efectivamente pertenece el animal. Aquí tienen las distintas vistas del huevo, hay matriz de roca, ¿cierto? Claramente, pero en lugares donde está roto el huevo también, pero hay estas regiones como negruzcas, ¿cierto? Negro cafezosas, tienen un brillo vidrioso y eso es lo que sería más o menos la cáscara del huevo. De hecho, uno puede ver los lugares donde está rota y tiene una estructura como de multicapa, ¿no? Y entonces se tomaron en esos puntos que salen figurados acá, se tomaron muestras, tanto de posible cáscara, por el lado interno también de la cáscara, y también se tomaron muestras de la matriz sedimentaria asociada al huevo. Eso que dice M es matriz, S es eggshell o cáscara del huevo. Entonces voy a ir de la evidencia menos clara a la evidencia más clara, según la puedo jerarquizar yo, ¿no? Un montón de análisis de composición, ¿no? Primero, espectroscopía de dispersión de rayos X nos permite efectivamente mostrar que hay una diferencia de composición entre la región de la cáscara y la matriz de sedimento. No es una diferencia tan impresionante porque los mismos minerales que están en los sedimentos son los que se van reemplazando el material original de la cáscara, que es originalmente carbonato cálcico, y es muy común que un huevo al fosilizar, ese carbonato cálcico es reemplazado por apatita, que es fosfato de calcio, ¿no? Entonces, hay apatita tanto en el sedimento, ¿cierto?, como en la cáscara, pero en el sedimento nosotros tenemos ciertas diferencias de composición, en términos de que también hay trazas, hay sílice, sílice y trazas de potasio, aluminio, sodio. Ok, mediante difracción de rayos X se puede obtener cierto un perfil y buscar ese perfil en estructuras minerales conocidas, y eso también nos confirma de que hay apatita, ¿cierto? Acá también identificó francolita, que es una apatita enriquecida con carbono, que es normal, digamos, es algo en lo cual normalmente hay un mineral que participa de la fosilización. Pero esto ya es un poquito más específico, porque se puede ver las diferencias que existen en la abundancia de los elementos. En este caso, hay mucho más calcio, ¿cierto?,
y fósforo en las zonas donde corresponde a la cáscara del huevo, ¿cierto? Y los elementos más propiamente de matriz sedimentaria, sílice, ¿cierto? Un poco de uranio, ¿por qué no? Aluminio, están todos en la región de la matriz. Esos son mayor concentración ahí. Entonces ahí ya eso es más coherente con que efectivamente eso es una cáscara de un huevo. Acá lo podemos ver, amarillos, esto es la matriz de roca, amarillos son las mayores concentraciones de calcio. Esto EP es epoxi, en el cual uno incluye, ¿cierto?, esta sección en la cual se está haciendo estas observaciones. Y acá tenemos, ¿cierto?, dos, digamos, zonas con mayor representación de calcio en un corte de un lagarto actual. Esto es un huevo de un lagarto actual, ¿sí? Vamos a referirnos, después vamos a explicar un poco más cómo es que existen dos fases de mayor concentración de calcio, ¿sí? Pero acá también se nota un poquito más o menos esto en el huevo nuestro, un pic acá de calcio, como dos fases, si uno quiere, y esto es en un huevo actual. Ahora, la microestructura. Respecto a la microestructura, los huevos duros son súper fácilmente distinguibles de los huevos blandos. Ya les expliqué, ¿cierto?, que la parte calcificada, ¿cierto?, la parte calcárea, es mucho más gruesa, pero además está organizada, ¿cierto?, en estos prismas o unidades de la cáscara, se les llama, ¿ok? Que son, digamos, prismas porque suelen tener lados facetados, digamos, y están apretados unos contra otros. Esto es lo que estamos viendo, cómo se van desarrollando sobre la membrana proteica, que, como les expliqué, termina siendo mucho más que en este dibujo, muy, muy delgada, ¿ok? Y acá también tenemos el desarrollo de un huevo blando, ¿cierto? En el huevo blando llega a haber un poco de calcificación, digamos, en la superficie, pero la capa proteinácea, ¿cierto?, que tiene múltiples capas dentro de ella, digamos, la fase proteinácea, es mucho más gruesa, digamos, ¿no? Y incluso acá se ve como que fuera muy gruesa la parte calcárea, pero no, realmente es muy delgada en comparación a la parte proteinácea, proteica. Entonces aquí tienen lo que no deberíamos observar, digamos, si fuera un huevo rígido, ¿no? Lo que no deberíamos observar, y ahí están los dibujitos. Y si fuera un huevo rígido, tendríamos quizás la posibilidad de identificarlo, porque las unidades de huevo, estos prismas, son característicos de distintos grupos. Acá tienen, ¿cierto?, de aves, de dinosaurios no avianos, de tortugas. Los geckos son de los pocos lagartos actuales que ponen huevos rígidos, ¿ok? Cocodrilos, pero no había absolutamente nada de esto, sino que había, como se podría esperar de un huevo blando, una fase calcárea. La fase calcárea, ya identificada también con los análisis de elementos que hicimos antes, es muy delgada. Y esta de acá sería la parte que se corresponde con la fase proteica, organizado en múltiples capas, como se sabe que se organiza en huevos blandos. Abajo tenemos algunos cortes de huevos blandos, son un poco más difíciles de ver las capas que en el fósil. A veces los fósiles, en su mineralización, proveen preparaciones histológicas espectaculares, ¿ya? Mejor que cualquier tinción que uno pueda querer. Pero estas capas, como les digo, las múltiples capas están sumamente descritas, digamos, en la literatura. Entonces ahí hay un nivel de correspondencia bueno. Pero esto yo encuentro que es quizás lo más chori, los resultados de la microscopía electrónica de barrido. Acá lo que sucede es que esa capa proteica está hecha, debí mencionarlo quizás antes, está hecho por atajos de fibrillas, ¿no?, de proteínas. Ahí hay colágenos y glicoproteínas. Ahora, la densidad y la orientación de estas fibrillas puede variar mucho según la especie, pero siempre es más o menos esta maraña de fibrillas que vemos aquí. No podemos esperar que sea idéntico a cualquier especie, pero aquí tenemos, ¿cierto?, en un esquamato actual, en una especie de lagartija, creo que es un tupinambis, los atajos de fibrillas que existen en la capa proteica. Y acá tenemos los que se observó
en el fósil de la Antártica, a la izquierda. No sé cómo usar el puntero, vamos a ver si puedo encontrar. No vamos a perder el Se tiempo. ve bien tu puntero, Alex, se ve bien tu puntero. Ya, ok. Súper, gracias. Ahí tenemos, ¿cierto?, lo que se podía observar en el fósil antártico. Por el lado más interno, ¿cierto?, esa membrana testácea, o la parte proteica, digamos, hay una boundary layer, o una capa de interfaces, de límite, ¿cierto?, como una membrana basal interna del el huevo. Acá vemos justo una parte donde está abierto y se puede ver, digamos, como la apariencia que tiene, y acá es como se ve por el lado interno el huevo nuestro. Y acá lo interesante es que tanto en el huevo nuestro como en los huevos general de squamata, de lagartijas, se observan hacia la membrana basal estos glóbulos de calcita, ¿sí? Esos son los responsables de que tuviéramos un segundo pic de calcio hacia el otro lado de la membrana, ¿no? Ahí se forman estos glóbulos de calcita debajo también de la membrana testácea, la membrana proteica. Y pueden ver que son muy parecidos lo que podemos encontrar en nuestro fósil con lo que se conoce en huevos blandos actuales, ¿cierto? Aquí hay otro acercamiento a esos glóbulos de calcita. Aquí también otra región de la membrana basal, posibles fibrillas, donde hay diferencias muy significativas es con respecto a esto, lo que están viendo acá en el cuadro D, ¿sí? Eso realmente es muy diferente, y eso no es ninguna rareza porque lo que hay en D es porquería, es matriz sedimentaria, ¿sí? Ok, si ustedes quieren, ese es el control. ¿Ya? Entonces, todo esto va configurando un escenario que ha resultado convincente, yo diría, también en los comentarios post publicación. Casi ningún comentario de alguien diciendo que podría no ser un huevo blando. Incluso las personas más críticas, las que menos les gustó nuestro paper. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos es un estudio alométrico, ¿no? Las estructuras, a medida que cambian de tamaño, casi nunca lo hacen así de una manera geométrica, digamos, donde se mantiene la forma, sino que casi siempre va cambiando la forma a medida que va aumentando o disminuyendo el tamaño del organismo, de la estructura que uno esté mirando. Es normal, digamos, ¿eh? Y se vaya haciendo proporcionalmente cada vez más grande, proporcionalmente cada vez más pequeña. Con los huevos, ¿cierto? También se supone hay límites, digamos, a lo que puede crecer un huevo sin que colapse la cáscara rígida. Bueno, eso creíamos, ¿no? Este huevo, como digo, sin parangón, ¿no? Es una cosa que, como es blando, también da para pensar muchas opciones. Pero bueno, esto de las alometrías es interesante. Uno quiere saber más o menos cómo va poniéndose más grueso, más delgada la cáscara a medida que uno va aumentando de tamaño. Y también eso va a servir, por supuesto, para hacer extrapolaciones respecto al tamaño del productor del huevo. Pero en primera instancia solo esto, cuando uno pone los datos sobre la curva, se organiza esta, digamos, automáticamente en dos grupos. Los huevos rígidos, ¿cierto? Los huevos duros, y los huevos blandos, ¿okay? Y nuestro fósil está completamente, no está, ¿cierto?, dentro del rango de los huevos duros, ¿no? Así es que eso también apoya la interpretación de que este sería un huevo del tipo de cáscara blanda. Los huevos de cáscara blanda se caracterizan, entre otras cosas, porque absorben mucho del agua del medio, ¿no? Se ponen más pequeños y hay una fase en que aumentan mucho de volumen mediante absorción de agua. Eso es típico en lagartija. Ok. Habiendo establecido más o menos con claridad que es un huevo, y que es un huevo de tipo blando, muy parecido al que podría poner una lagartija, pero gigantesco, realmente gigantesco, se abre la pregunta sobre quién puso el huevo. Y nosotros de entrada teníamos un candidato. En primer lugar, si uno mira solamente el huevo, y de acuerdo a la información que hay, porque hay un montón de bichos en el registro fósil que no tenemos idea cómo pueden haber sido sus huevos, ¿sí? Eso permite muchas posibilidades. Pero de los que sí conocemos, tanto actuales como el registro fósil, no hay duda de que la mejor apuesta, digamos, dentro de lo que nosotros conocemos sería que es una lagartija.
una lagartija. Un squamata, sea un lepidosaurio para ser un poco más amplio, ¿no? Que incluye también a los parientes de las lagartijas, las tuataras actuales. Lagartijas primitivas, les faltan algunas cosas nomás para ser como todas las otras lagartijas. Aquí tienen los principales grupos de amniotos, si ustedes quieren, ¿no? Y está el grupo de las tortugas, una posición filogenética aún debatida, pero está claramente reconocido como uno de los 3 principales grupos. Tortugas, el otro es el arcosaurio, representantes vivos actuales son los cocodrilos, y arcosaurios altamente transformados, que son las aves, y adentro de ese grupo también están los dinosaurios, ¿sí? Los dinosaurios están acá entre medio, los cocodrilos y las aves, es un grupo muy importante, los arcosaurios, y ninguno de ellos actuales, digamos, tiene huevos blandos, y acá squamata, ¿cierto? Este grupo, las lagartijas, no tiene nada que ver con dinosaurios, una separación muy antigua dentro del grupo de los reptiles, nada que ver con dinosaurios. Y nuestro candidato sería un lepidosaurio. Ahora ustedes se pueden imaginar el tamaño que tiene que tener ese lepidosaurio, ¿no? Dentro de los actuales, digamos, lo máximo que conocemos es dragón de Komodo y algunos, qué sé yo, serpientes gigantescas, ¿no? Anaconda, pitón. Y acá tenemos, ¿cierto?, un gráfico de valores para la longitud, una medida de longitud muy conservada, porque la cola a veces es muy variable, es entre la punta del hocico, ¿cierto?, y la cloaca, el snout vent length. Y acá tenemos el volumen del huevo, ¿cierto? Y a partir de lo que calculamos sería el volumen del huevo, y utilizando 2 tipos de aproximaciones estadísticas, ¿cierto?, que corrigen para distintas variables, tenemos una estimación que llegaría, sin contar la cola, sin contar la cola, un animal de mínimo 6,6 metros, mínimo 6,6 metros. Y de la otra estimación máxima posible, 17,3 metros, ¿no? Súper grande, ¿sí? Eso sería no imposible, no imposible dentro del mundo de lo que estamos pensando, que es derechamente, ya se los voy a mostrar, aquí lo mismo hecho con masa, ¿ya? Esto iría, ¿cierto?, desde media tonelada a 2 toneladas 165, ¿ya? Más o menos, grande. Esto es lo que tenemos pensado. Un mosasaurio, ¿ya? Los mosasaurios son los reyes de los mares cretácicos, son macrodepredadores capaces de comer peces, pero también otros reptiles marinos, ¿cierto? Y algunos de ellos, los más grandes conocidos, llegan efectivamente a los 18 metros de largo, ¿sí? Y nosotros ya veníamos encontrando, fuimos para allá por los mosasaurios, quédese, vaya por los mosasaurios, quédese por los huevos. Fuimos los mosasaurios precisamente, y también en la expedición que yo fui también encontré huesitos de mosasaurios, y los mosasaurios tienen un rol importante dentro de la historia de la paleontología, precisamente porque son lagartijas hiperdimensionadas, hiperadaptadas a la vida marina, gigantescas, depredadoras. El padre de la paleontología, George Cuvier, construyó la paleontología en cierta medida sobre los mosasaurios, porque de los primeros fósiles absolutamente, obviamente que teníamos algo fascinante que nadie podía explicar, que se encontraron, fue un gigantesco cráneo de mosasaurio, que fue descubierto en unas minas en Holanda, ¿cierto? Fue capturado por Napoleón, esta rareza natural que todo el mundo quería investigar, fue capturada por Napoleón, y Napoleón se la ofreció, se fue a dejar en la casa a varón George Cuvier. Y George Cuvier se dio cuenta de una cosa fantástica, de que la anatomía craneal de este animal se correspondía, pero maravillosamente, con una lagartija gigantesca, sencillamente es una lagartija, como un varano, ¿cierto? Un dragón de Komodo, pero absolutamente gigante, y fue gracias a eso que el varón Cuvier tuvo el atrevimiento de decir: esto lo que nos da es evidencia de un pasado muy distinto. El hecho de la extinción lo estableció George Cuvier, y se transformó en el proceso, en el padre de la paleontología y el estudio de las grandes formas extinguidas fascinantes, y el mosasaurio, uno de los ejemplos fundacionales, y precisamente porque era identificable como una lagartija gigantesca, es que podemos decir: aquí hay algo que no se parece a nada a lo que esté, o sea, que no es como lo que hay vivo ahora, pero de un tamaño absolutamente desproporcionado.
Efectivamente, acá tenemos una filogenia, y esa identificación de que hubiera pasado, resistido el embate del tiempo, digamos, y siempre ha sido claro de que estos lagartos son squamata, son gigantescas lagartijas marinas. Y acá tenemos un análisis combinado morfológico-molecular que permite incluir las formas fósiles para las cuales no hay información molecular, pero ahí ustedes pueden ver los mosasaurias como grupo hermano de las serpientes, que esta idea es bastante popular ahora, y los que siguen por acá afuera, ¿cierto? Son los anguimorfas, donde tenemos formas como los dragón de Komodo, los varanos, que algunos son muy acuáticos también, buenos para meterse en el agua, muchas serpientes también, hay serpientes marinas hoy en día, y está la hipótesis con toda seriedad, digamos, una buena hipótesis de que las serpientes vienen de mosasaurios. Los mosasaurios ya son alargados como esta criatura maravillosa que tengo acá detrás mío, y de ahí imaginarlos un poco más, ¿cierto? Y sin las aletitas, con hiperfalange que tenían, multiplicaron muchas veces el número de huesos de falange que tenían en sus dedos y los transformaron en aletas, ¿sí? Es un animal muy especializado en una vida marina. Pero podría ser el origen de la serpiente. Y si algunos de ustedes se están preguntando si es sí, el que sale en Jurassic Park, sí es un mosasaurio, ese es un mosasaurio, pero está absolutamente, brutalmente exagerado de tamaño, ¿sí? Por ejemplo, todos estos que están en rojo son el rango de tamaño que podría ser el mosasaurio que muestran en Jurassic Park. Pero estos que están acá en gris son el verdadero tamaño más grande que puede tener un mosasaurio, que se conoce para mosasaurio, ¿cierto? De alrededor de 18 metros de largo, ¿sí? De ese tamaño. Aún bastante impresionante, ¿sí? No como para tirarse a las aguas a nadar tranquilamente con uno de esos, ¿sí? Pero no tan grande como una ballena azul, que es lo que parece como mínimo ahí en la película Jurassic Park. Pero grandes, ¿no? Buenos candidatos para nuestro huevo. De hecho, nuestro propio colega, Rodrigo Otero, describió, ¿cierto?, de esa misma expedición, los restos de un gran mosasaurio, un cráneo, los trozos de un cráneo que tiene que haber medido, ahí está una representación de los trozos que se encontraron, de un cráneo que tiene que haber medido más de 1 metro, ¿cierto? 1,20 m de largo, y eso te da un mosasaurio de unos 10 metros de largo, exquisitamente dentro del rango de lo que podríamos esperar. De hecho, descubierto a 200 metros de donde se descubrió el huevo. ¿Ya? Estamos hablando exactamente el mismo sitio. Es un lepidosaurio gigantesco. El huevo, lo que parece es un huevo de lepidosaurio, que ponen huevos blandos. Pero hay más, digamos, también en toda esa zona de la isla Seymour, ¿cierto? La formación López de Bertodano, se ha hecho la observación de que casi todos los materiales que hay en el museo colectados de por ahí corresponden a animales juveniles. Hay animales adultos, este mosasaurio que Rodrigo bautizó Caicayfilú, igual que la gran serpiente mitológica mapuche, puso el nombre Caicayfilú Hervey por Pancho Hervey, premio nacional que nos metió en estas expediciones antárticas junto con Teresa Torres, nos permitieron ir. Y este animal, cierto por cierto, no era un juvenil. Pero hay muchos restos de juvenil, la mayoría casi de lo que sale por allá es juvenil. Y esto no es tan extraño en el sentido de que muchas veces los animales marinos tienen un lugar, decirlo, un criadero, donde están las crías, que suele ser de aguas menos profundas, ¿cierto? Y con menos presencia de grandes depredadores que se los puedan comer, en pocas palabras, ¿cierto? Y después van transicionando, después de crecer un poco en ese lugar idílico, ¿cierto? Y en busca de presas de mayor tamaño, van transicionando a otros ambientes. Pero eso es lo que se llama una guardería donde generalmente se cría. Entonces se pensaba, ya se había propuesto antes de que encontráramos un huevo, de que este lugar era una guardería de reptiles marinos, tanto mosasaurios como plesiosaurios, estos otros personajes de cuello largo, que no movían el cuello de esa manera como una culebra, eso es imposible, es una licencia artística, este cuadro es del siglo pasado, antepasado. Pero bueno, todos conocemos, digamos, un monstruo lagonés, los plesiosaurios también, que los plesiosaurios también son candidatos a haber puesto el huevo. Los plesiosaurios se ha postulado que son cercanos a los lepidosaurios, pero ni remota idea cómo podría haber sido un huevo de las formas relacionadas de plesiosaurios, o de los ancestros de los plesiosaurios, o de nada relacionado a un plesiosaurio. No hay simplemente información.
Eh, Entonces, y aquí lo que hemos hecho es una reconstrucción altamente científica de lo que sería la guardería de mosasaurios que había en Isla Marambio, ¿cierto? Gracias a las maravillas del Lego. Ahora, ¿y por qué hay una controversia tan grande con lo que nosotros dijimos? ¿Por qué está realmente la Internet on fire con nuestro paper de Nature? Bueno, porque aquí está el gran problema. Los mosasaurios no se conocen, digamos, se conocen solo formas vivíparas de mosasaurios. Hay más de un caso, uno está sin publicar, está solo en resumen y todo el mundo está interesado en ese porque es más un mosasaurio grande y eso tiene implicaciones fisiológicas, pero ser vivíparo como lo son las lagartijas a un gran tamaño tiene desafíos. Pero estos que son más chiquititos, ¿cierto? Este Carsosaurus, ¿cierto? Ya se conocía y este ya está todo publicado, con restos de embriones, ¿cierto? En el interior de la cavidad abdominal de este animal. Ahora, también, ¿cierto? Dicen nada de raro, y esto está muy, digamos, todo un contexto explicativo, en el sentido que, como ustedes pueden apreciar, los mosasaurios tienen una forma ya altamente especializada marina, ¿cierto? Y se podría decir que podría tener dificultades para salir a poner un huevo a la playa como lo pone una tortuga actualmente. La tortuga igual tiene sus patas transformadas en aletas, no olvidemos eso, es capaz de hacerlo, pero alguien podría decir, ¿cierto?, que sobre todo a gran tamaño, sin el sostén del agua, ¿cierto?, sin el elemento de alta densidad sosteniendo su cuerpo, podría plantear unos desafíos que explicarían. Y de todas maneras, los ictiosaurios, por ejemplo, son animales que ya son reptiles que están prácticamente transformados morfológicamente de manera externa como un delfín o un pez, y eso sí es prácticamente imposible imaginárselo saliendo a poner huevos. Y eso sabemos también que eran vivíparos. Tenemos los ictiosaurios con las guaguitas, ¿cierto?, los embriones, esqueletos de embriones dentro de su cavidad abdominal. Y también, ¿cierto?, es bastante lógico asumir que ese grado de especialización de la morfología que excluye cualquier posibilidad de salir a tierra se logra gracias al viviparismo. Gracias a que tú eres vivíparo puedes olvidarte de tener las adaptaciones morfológicas necesarias para salir a poner huevos a la tierra y puedes especializar la forma corporal tuya a ser prácticamente, ¿cierto?, como un delfín. Entonces había toda una lógica en torno a esta cuestión del viviparismo en los mosasaurios, y por lo menos una forma, ¿cierto?, con certeza, una forma primitiva, pequeña, ¿sí?, con viviparismo. Y también los plesiosaurios, a todo esto. Los plesiosaurios, como el que tengo acá, ¿cierto? También hay fósiles descritos, ¿cierto?, ya publicados con pequeños plesiosaurios dentro de la cavidad abdominal. Y déjenme aclarar que no existe ningún grado de digestión de los huesos, porque en el mundo de los reptiles no es nada de raro el canibalismo, ¿sí? Pero este no es el caso. Además que los ictiosaurios, por ejemplo, siempre están todos orientados, y bueno, en el caso de los ictiosaurios hay uno de uno dando a luz, un fósil de un ictiosaurio dando a luz, donde está la guagua a medio salir, ¿sí? Ninguno de estos casos son realmente canibalismo. Entonces nos tenemos con un desafío, ¿no? Los mosasaurios se saben vivíparos, digamos, ¿eh? ¿Cómo? Por eso hay una reacción muy fuerte que nosotros dijéramos, este puso el huevo. Ahora, hay que decir una cosa, nuestro huevo no es normal, y claro, puede ser asociado al gran tamaño, pero desde ya podemos decir que no entra donde uno esperaría el grosor de la cáscara, es extremadamente delgado, mucho más delgado que los huevos duros, eso está claro, pero además mucho más delgado de lo que se podría esperar para un huevo de cáscara blanda, ¿sí? La parte cálcica tiene 100 micras, ¿sí? Es un décimo de un milímetro, la parte calcárea. Es muy delgado para un huevo de este tamaño. Acá tenemos en relación al volumen, o sea, perdón, a la masa, que es más o menos lo mismo el volumen, uno siempre se pregunta la relación con el volumen. Y acá tenemos, ¿cierto?, algunos grupos representados sus rangos de variación, pero acá tenemos, ¿cierto?,
el Antarcticolitus, que se me olvidó decir, uno le pone nombre a los huevos. Hay una parataxonomía que es para los huevos. Como uno no siempre puede saber quién los puso, se usa una clasificación aparte, ¿sí? Para designar los tipos de huevos fósiles que uno encuentra cuando no hay un productor identificado. Antarcticolitus, ¿cierto? Nuestro huevo está absolutamente fuera de off the charts, como se diría, ¿no? Fuera de todos los gráficos normales en lo delgada que es la cáscara, la proporción entre la masa y la cáscara. Y esto plantea desafíos, ¿cierto? De cómo es posible que un huevo siquiera así no colapse sobre sí mismo o digamos, se proteja adecuadamente o se pueda deformar con mucha facilidad durante el desarrollo embrionario. Y efectivamente la idea que nosotros planteamos es que ese adelgazamiento de la cáscara se produce por un grado de viviparismo, ¿cierto? Porque es probablemente un huevo de un animal vivíparo. Y me voy a explicar un poco más sobre este punto, ¿ya? Me parece una contradicción. Eh, Antiguamente se usaba la palabra ovovivíparo para distinguir la forma de viviparismo que tienen, de hecho muchas especies actuales tienen, ¿cierto? De lagartos que no son acuáticos, algunos de ellos sí, serpientes marinas, pero muchos squamata actuales que no son acuáticos son vivíparos, pero no llegan al mismo grado que nosotros, en el cual la membrana, ¿cierto?, del corion se anastomó, se mezcla con la placenta, ¿sí?, con una derivación del útero, y entre los dos el sistema sanguíneo se anastomosa, y tenemos una conexión del sistema circulatorio de la madre con el sistema circulatorio del embrión. No. Sí hay mucho, digamos, este término ovovivíparo, que se tomaba antiguamente como una retención más prolongada del huevo, ha salido de moda, ya no se usa tanto, porque se ha demostrado mucho transferencia de calcio, de oxígeno y de nutrientes desde el útero, digamos, de las lagartijas hacia el huevo. Es una relación fluida. Y a ese útero le dicen placenta, ¿sí? Pero es una unidad separada, no está unido anastomosado como en una placenta de un mamífero. Por eso se le llamaba antiguamente ovovivíparo, aunque ahora se prefiere decir que tienen placenta y que existe, digamos, una relación más íntima, trófica, efectivamente, entre el útero y el huevo, pero no llegan a ser una sola estructura, ¿sí? Y efectivamente algunas especies vivíparas todavía tienen en la membrana, ¿cierto?, del corion que rodea al embrión, todavía tienen algo de calcificación, ¿sí? Aunque en muchas de ellas no hay nada ya de calcificación, y es una membrana derechamente blanda nomás alrededor del huevo, que tiene adentro su propia yema, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver, hay pocos datos sobre el grueso de esta membrana, que a veces es un poco calcárea en los embriones retenidos de las formas vivíparas, pero aquí con n igual 4 nomás, ¿no? Pero Antarcticolitus estaría que en un punto como intermedio entre las formas ovíparas y las formas vivíparas. Esto punto intermedio de grosor de la capa calcárea se observa hoy en día en especies que son bimodales. Y bimodales significa que a veces son vivíparos y a veces son ovíparos, ¿cierto? En distintas poblaciones geográficas que están con distintas condiciones. La misma especie que se puede entrecruzar puede ser ovípara o puede ser vivípara. Y de hecho hay un caso documentado de una hembra que dio a luz a algunas guaguas y otras las puso como huevos, dentro de una misma parida. Entonces, esto que les estoy diciendo es altamente fascinante y es la realidad de los squamata. Y es que la plasticidad reproductiva de estos grupos es sin parangón dentro de la evolución. Los squamata han evolucionado independientemente el viviparismo en más de 100 ocasiones distintas. Este árbol filogenético que tengo a un lado estaba hablando como de otro tema, pero en rojo hay algunos de esos eventos de adquisición independiente del viviparismo dentro de squamata. Aprovecho de decir que squamata actualmente son segundos solo a las aves en número de especies, ¿no? Son realmente muy diversos. Y esa imagen que teníamos abajo, ¿cierto?, es precisamente de una anaconda dando a luz, y ustedes pueden ver que da a luz a algunas crías, pero también pone unos huevos que son huevos no fecundados, ¿cierto?, que están entre medio, esas cosas amarillas que hay entre medio, son algunos huevos no fecundados que aparecen también cuando da a luz. Bueno, más de 100 adquisiciones independientes,
también hay algunos que están casi vivíparos, que tienen alta retención del huevo, ¿sí? Y que lo pueden retener y poner un huevo que está altamente desarrollado, pero que aún le faltan unos 4 o 5 días para nacer, por ejemplo, o sea que tiene una fase de desarrollo que está fuera, pero que es mucho más corta que lo normal. De hecho, hay toda una digamos, todas gradaciones de distintos niveles de retención del huevo que pueden existir dentro de Squamata. Bimodalidad, como ya les expliqué, a veces vivíparo, a veces ovíparo, y también hay casos que bastante ya demostrados, yo diría, de reversión de viviparismo al oviparismo, donde claramente la posición filogenética y otras cosas indican que era un bicho que se había transformado en vivíparo y volvió a poner huevos, ¿sí? Pero de toda esta plasticidad, ¿cierto? Sobre todo las formas bimodales, es claro de que puede haber una capa calcárea considerable dentro de un vivíparo, ¿cierto? Formas vivíparas que tienen igual una capa calcárea estando dentro de la madre, y por lo tanto no es un absurdo, ¿cierto? Pensar precisamente que el viviparismo de los mosasaurios es lo que explica esa cáscara tan delgada, ¿cierto? Que no han habido otras explicaciones razonables que yo he podido escuchar para este fenómeno de la cáscara tan delgada y todos los desafíos que implica, ¿cierto? Acá tenemos una especie bimodal, una cáscara realmente muy, muy delgada, y aquí tenemos lo que planteamos básicamente, es decir, sí, la mayoría del desarrollo sucedía dentro de la madre, pero puede ser que haya puesto los huevos, ¿cierto? Con ese cuerpo que era difícil, quizás implica algunos desafíos en términos de salir a la playa, y un poco cosa de opinión, pero puede haberlos puesto en el agua y haber nacido la cría inmediatamente, ¿sí? Como sucede en algunas especies vivíparas actuales, ¿no? Lo cual provocó algunas reacciones furiáticas, dije, no, se ahogaría, no alcanzaría a salir, etcétera. Hay gente que está muy, muy en contra de que algunos mosasaurios puedan no haber sido plenamente vivíparos, no es ni siquiera lo que estamos diciendo, ¿cierto? O sea, la idea de que el huevo pertenezca a un mosasaurio se ha encerrado muy fuertemente, lo cual, considerando toda la plasticidad que existe dentro de Squamata, que son Squamata, que Squamata es un grupo que se caracteriza porque entre formas muy cercanamente relacionadas entre sí tú puedes tener hasta reversión al oviparismo. Encuentro que tanta cerrazón mental es un poco absurda, pero la gente tiende a casarse mucho con la evidencia que ya tenían de algo, y la evidencia que había era de oviparismo. Pero yo creo que es muy posible que mosasaurios, como tantos Squamata hoy en día, hayan tenido muchas posibilidades de variación en su modo reproductivo. Pero bueno, otras teorías que se han lanzado, otra hipótesis, perdón, no teoría, es que esto sería el huevo de un gigantesco pterosaurio, ¿eh? Lo cual puede ser. Nosotros fuimos cuidadosos en decir en el trabajo que no descartábamos, ¿cierto? Sobre todo en ausencia de un embrión fósil, no podíamos descartar otras posibilidades. Estos gigantescos pterosaurios asdárquidos pueden haber puesto un huevo blando porque ya existía un registro en Argentina de un huevo de un pterosaurio blando. También existen registros de huevos duros de pterosaurios. Y en general este grupo al cual pertenecen los pterosaurios, los arcosaurios, donde están los cocodrilos, los dinosaurios aves, ponen huevos rígidos, ¿sí? Pero yo creo que hay evidencia de que algunos de estas formas de huevos rígidos desarrollan cáscaras calcáreas más delgadas y una estrategia más parecida a las de huevo blando. Pueden ser una especie de huevo blando evolucionado a partir de un huevo rígido. Y sí, sí, puede ser un huevo. Ahora, ¿por qué no hipótesis favorita para mí? Porque hay pocos pterosaurios de Antártica y con una envergadura de ala de 1,5 metros, no más de eso, ¿no? O sea, este grupo particular de los asdárquidos gigantescos, que sí están en esa época, sí en otras partes del mundo, pero todavía no tenemos evidencia de nada de eso. Ni de guarderías de asdárquidos, ni otras cosas que coinciden bastante bien con nuestra hipótesis preferida, no definitiva, ¿sí? Otra idea que sí que ha pegado con mayor fuerza es que podría ser en realidad un huevo de un dinosaurio. Cuando nosotros estábamos preparando este trabajo no barajábamos en realidad esta posibilidad porque no se conocían huevos blandos de dinosaurio, así de simple, ¿no? Entonces nosotros ni siquiera lo consideramos mucho. Pero un revisor nos empezó a decir, no, porque miren, hay un resumen en un congreso que dice que aquí hay huevos de dinosaurios, con muy poca información.
pero este revisor se encargó de que tuviéramos que poner en el trabajo que podía aún ser un huevo de dinosaurio. Y bueno, sin un embrión no nos complicó tanto, pero sí mostramos decididamente que no era nuestra hipótesis favorita, pero nos obligaron un poco a poner ahí, como hay huevos blandos de dinosaurio en este resumen descrito, entonces podría tratarse de un huevo de dinosaurio. Ahora, en ese rango de tamaño jamás. Los huevos de dinosaurios grandes que existen son todos de cáscara dura, todos los huevos gigantes conocidos, y no con esa forma, son esféricos, ¿no? No alargados como son los huevos de lagartija del lepidosaurio. Pero bueno, podemos decir que no es nuestra hipótesis favorita, pero no la podemos descartar. Ahora, resulta que ese revisor que firmó su revisión con nombre y todo, nosotros no sabíamos que nuestra publicación iba a salir espalda con espalda, digamos, junta con esta publicación que dice, aquí están los huevos blandos de dinosaurio, ¿sí? O sea, lo que antes era un resumencito, ahora salió como otra publicación Nature que salió en conjunto con la nuestra, y salió un comentario además de Nature, ¿cierto? Diciendo que nuestro huevo podría ser un huevo de dinosaurio. Estos autores tuvieron hartas oportunidades de manifestar, digamos, su idea de que nuestro huevo era un huevo de dinosaurio. De dinosaurio, un huevo blando de dinosaurio, porque ellos estaban describiendo unos pequeños huevos de dinosaurios que parecían tener estructura blanda. Aquí ustedes pueden ver cómo ellos dibujaron esos huevos, ¿cierto? La parte proteica es la parte verde, la parte calcárea es la parte rosada, ¿cierto? Lo normal en un dinosaurio, como les decía, es que la parte calcárea sea gigantesca y que no haya ninguna evidencia fósil de la parte proteica. Y ellos están diciendo que sus huevos de dinosaurios son huevos blandos, ¿cierto? Como lagartija, con un montón de capas, ¿cierto? Proteicas y una pequeña capa delgada. Y así es como los dibujaron, ¿cierto? Como una bonita torta de 1000 hojas. Muy parecido a lo que sería nuestro huevo. Nuestro huevo es una maravillosa torta de 1000 hojas con una capita, con un glaseado, ¿cierto? De capa calcárea por arriba. Eso es como se ve nuestro huevo en un corte, y así es como se ven los huevos de ellos en un corte. No tan parecidos a como los dibujaron acá en el gráfico, si se me permite decir. Algunos ni siquiera está claro si hay una capa calcárea, lo cual sería muy raro, porque por muy blando que sea, digamos, tampoco es un amnios la cuestión. Debería haber una capa calcárea, y eso sugiere la posibilidad de diagénesis, es decir, de alteración del huevo a través de la fosilización, algo que es muy común que ocurra. Además, los huevos de ellos tienen una apariencia típica de dinosaurio, no tienen pliegues, no están colapsados, no están colapsaditos como el nuestro, yo diría que el nuestro es más inconfundiblemente un huevo blando que el de ellos. De todas maneras, la evidencia es mejor. Lo que tienen ellos ahí pueden ser sin duda huevos raros, ¿eh? Huevos raros que como yo diría, quizás la evolución secundaria a ser un huevo blando. Pero no está dentro del mismo rango de tamaño. Y bueno, habría que asumir que el huevo, ¿cierto?, de los dinosaurios son terrestres, que era un huevo de un dinosaurio costero, y que este huevo, digamos, llegó a los sedimentos marinos. Nada de raro también. A veces se preservan huesos de dinosaurios que son terrestres claramente en sedimentos marinos. Hay un diente de dinosaurio en la formación López de Bertodano, por ejemplo, en la misma formación, no en el mismo sitio, pero sí más o menos los mismos estratos. Así es que la posibilidad de que sea un huevo extraordinario, blando de dinosaurios, si es que se confirma, ¿cierto? Digamos, si es que aceptamos que hay dinosaurios de huevos blandos, no se puede descartar. Aquí hay que ser muy equilibrados, ¿cierto? No podemos ser absolutamente partidarios de ninguna hipótesis. No podemos decir hipótesis mosasaurio se come completamente la hipótesis dinosaurio, ¿no? Así que con eso yo quiero, bueno, esto es lo que decía la apariencia exterior, voy a finalizar mi seminario con final objetivo y equilibrado de mi parte. Profesor Muchas Char. gracias, Ale. De nada.
Bueno, yo, en aras de organizar entonces las preguntas, digamos, solicito que tanto puedan utilizar el chat. Bueno, Ale, decirte que, bueno, primero agradecerte, hubo más de 100 personas conectadas entre YouTube y acá, así que agradecerte, digamos, y sobre todo eso de enfrentar también, ¿cierto?, las críticas que sabemos que en el campo ustedes son a veces, no es que no sean positivas, es que no son de mente abierta, ¿cierto? Uno debería pensar que, pero bueno, yo doy la palabra a los que quieran preguntar. Los que quieran levanten la mano, los que no sepan cómo levanten la mano también activen su micrófono como quieran. Ale, es de ustedes. Andrés Esteban Marcoleta. Hola, hola. Gracias, Alex, por tu charla, muy entretenida y muy interesante. Fenomenal todo lo que han podido construir a partir del fósil, increíble, de verdad. Un poco desde el desconocimiento, mi consulta es, ¿cómo es que ese fósil, que pensando que es un huevo de cáscara blanda, frágil probablemente, cómo llega a preservarse tanto para que ustedes lo puedan encontrar después de muchos años adelante? Andrés, ¿puedes repetir un segundito la pregunta para que quede bien clarita? Porque al comienzo como que no se te escuchó bien. La pregunta es, suponiendo que el huevo es de cáscara blanda y por lo tanto imagino frágil y que además estaba vacío o así se preservó, ¿cómo es justamente que ese huevo puede llegar a preservarse y que ustedes puedan encontrar ese fósil, suponiendo que era algo tan frágil en el fondo? No me lo explico. Sí. Claro, efectivamente, ya cuando uno sospecha que tiene un fósil de material, de tejidos que normalmente son blandos, es porque han habido condiciones excepcionales de preservación. Las condiciones excepcionales de preservación se pueden dar en distintas condiciones. En este caso tenemos evidencia bien clara de que este era un ambiente euxínico, eso quiere decir con bajo oxígeno y con alto fósforo. Y esto permite efectivamente la preservación en apatita de tejidos blandos. Es un proceso en el cual participan bacterias. Profesor Chávez ahí va a celebrar, digamos. Yo sé que le encanta a los microbiólogos ver cómo todo pasa por su mundo de las bacterias. Efectivamente, tienen razón. Ya el que no le gusta, jodió. O sea, ya, hay que estudiar microbiología para todo, ¿no? Y también para saber cómo se fosilizan. Tiene que ver con el equilibrio que hay en la actividad, en la disponibilidad de sulfatos, bacterias que se comen los sulfatos y bacterias que generan sulfatos. Y el ecosistema entre las dos, ¿ya? Y cuánto hay de oxígeno que esté oxidando, una cosa que da para otro seminario por su propia cuenta de las condiciones de fosilización. Pero esto es, en paleontología es increíble, o sea, uno siempre cree que nunca va a llegar a saber muchas cosas. Sin embargo, hay tejidos con un grado de tejidos blandos fosilizados en distintas condiciones, digamos, que permiten esto, un proceso de permineralización, que significa un reemplazo molécula por molécula. O sea, no es que se pudre, queda un hueco y se rellena algo con la forma del fósil, ¿no? Sino que es un reemplazo realmente molécula a molécula, donde uno puede hacer cortes histológicos que muestran toda la complejidad que tendría un tejido vivo, y ahí uno puede encontrar fibras musculares con la banda Z, la banda M, y también, bueno, ahora último, incluso hay unos hallazgos en China de que contienen péptidos, y mucho del material orgánico original a veces también se puede llegar a preservar bajo algunas condiciones, incluyendo tejidos que aún retienen algo de la elasticidad original, ¿cierto? O sea, tejidos vasculares que uno los puede estirar un poquito con micropinza, digamos. O sea, las cosas que se están descubriendo que se podían preservar, que uno pensaba que no se podían nunca preservar, están realmente fantásticas. ADN sí, en una cantidad que permite, secuencias que permita, sin un gran debate, digamos, establecer cosas que ya están súper, digamos, establecidas de acuerdo a otra evidencia, pero la confirmación independiente sería hermosa, como decir, las aves son dinosaurios, esas cosas, eso no hemos llegado. Pero la preservación es, esto es como, nunca digas nunca, ¿no? O sea, lo que puede llegar a darte la sorpresa al registro fósil es increíble. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo algunas, digamos, no sé si... Bueno, profesor, usted Bueno, ya. usted es A moderador. ver, Ale, yo... Bueno, una que tenía, algo la tocaste, digamos, y era si habían precisamente hecho algún análisis más de espectrometría de masa o algo más molecular, digamos, no sé, para ver si había algo, digamos. No sé, pero la otra idea que me rondeaba la cabeza, esta idea de, no sé cómo llamarle, si huevo placentario, yo no sé de embriología nada, digamos, soy microbiólogo, pero esta idea de huevo placentario o de placenta calcárea, digamos, no sé cómo decirle, digamos. Es decir, cómo puede ocurrir esta transición, digamos, y cómo este quizás es un huevo transicional, digamos, de que hable de algo placentario, o no sé, digamos, ¿qué Sí. puedes hablar? Eso ha sido mucho la discusión post-publicación. Es lo que me ha llevado ahora actualmente mi hipótesis favorita es que este es un animal bimodal. O sea, que ha sufrido un adelgazamiento de la cáscara y puede ser vivíparo, pero también podría quizás poner verdaderos huevos. Y lo digo porque la cáscara es un poquito muy gruesa, valga la ironía, porque es tremendamente delgada, pero existe, ¿eh? Existe. Y eso ocurre en los bimodales, los que pueden ser tanto vivíparos como ovíparos. Mientras que los que son plenamente vivíparos, como quizás pensamos en un comienzo cuando tiramos este paper, tienen ya menos cáscara y quizás es una crítica válida a nuestro trabajo decir, todavía hay suficiente cáscara. Han dicho como crítica para decir, no puede ser de un mosasaurio, porque los mosasaurios son vivíparos y no puede tener cáscara. No, puede ser un mosasaurio bimodal. Hay escuamatos que tienen ese nivel de cáscara siendo vivíparos. Lo que pasa es que están en la transición, son bimodales. Que a todo esto, y esto es materia, digamos, de otras discusiones, pero hay muchas razones ecológicas para pensar en bimodalidad en la Antártica en ese tiempo. Claro. Y más yendo al huevo en sí, digo, ¿cuál es la razón de tener un huevo blando? Digamos? Si uno al tiro lo más intuitivo es algo de intercambio, ¿cierto? Es un poco más la placenta, ¿cierto? Que permite un poco más de intercambio con el exterior, digamos. Sí. ¿Qué puedes decir de eso, digamos? ¿Qué ventaja podría tener, digamos, tener un huevo blando Sí. con más intercambio, si es que alcanza para haber intercambio en este tipo de... Es que lo que probablemente hay, o sea, lo que hay que entender aquí es que probablemente el huevo blando es la condición original y el huevo duro es el evolucionado, ¿sí? Y esto en una gradiente desde el huevo gelatinoso, si tú quieres, de los anfibios, hacia los huevos más autónomos, con menor peligro de desecación. Porque todos estos huevos blandos necesitan un ambiente húmedo en el cual desarrollarse. Necesitan tomar agua desde el ambiente y eso no sucede no es una necesidad que tengan los huevos duros, ¿sí? Que traen dentro su propia agua y no la pierden. Entonces, es una restricción que si tú quieres tienen las lagartijas hoy en día. Ese huevo tiene que absorber agua y el evolucionado, el que tiene la adaptación para ir más allá, digamos, es el huevo duro. Gracias. Pero si se me permite, pues, toda esta cuestión del ventajismo y qué sé yo, la ventaja que tiene el huevo blando, si tú quieres, que probablemente es que tú puedes evolucionar el viviparismo con una mucha mayor facilidad. Y de hecho, 100 eventos independientes de viviparismo en squamata, digamos, se ha dicho precisamente. Eso es gracias a que el huevo blando lo permite. Quería hacer una pregunta relacionada con eso, si posible. Sí, Comentario, en verdad. Rosalba, si quieres, para que darle la palabra No, a Joao. adelante. No, yo quería preguntarte lo siguiente, porque, bueno, ahora que uno sabe lo que tiene que buscar, porque es posible que a lo mejor estos fósiles hayan pasado desapercibidos, porque uno no sabía que podía encontrar una cosa como eso. Ahora que uno sabe lo que tiene que buscar, es posible quizás encontrar más ejemplos como para poder afianzar la hipótesis. Y bueno, y la otra es ver si uno puede encontrar, o no sé, cuántos fósiles existen para demostrar que el viviparismo, digamos, en esta especie de squamata. ¿Se escuchó o no? La parte final del viviparismo, ¿me la puedes repetir, por favor, Rosalba? Bueno, la segunda parte es
como me imagino que existen muchos fósiles, o no sé si muchos, pero un contingente de fósiles de estos escomatas, en que tú, si lo entendí bien, ahí está la duda, que parece que podrían haber sido vivíparos, ¿cierto? O sea, sí. Entonces, examinar ahora con estos antecedentes, con este grosor de toda la estructura que es del huevo, ver si uno lo puede asimilar a eso. Sí. Fíjate que, aparte de estos mosasaurios con las guaguitas adentro, en el registro fósil no hay muchos ejemplos de viviparismo documentado en Squamata. La frecuencia del viviparismo en Squamata está fundamentada sobre todo por la observación de las formas actuales. Nosotros acá mismo en Santiago tenemos una especie de lagartija vivípara casi extinguida, ¿no? Creo que quedan algunas, ¿cierto? En algunos campos, digamos, pero Liolemos gravenhorsti, por ejemplo, es una especie de lagartija vivípara que vive acá en Santiago. En Peñaflor creo que quedan algunas poblaciones. Pero en general, como esto de que 100 veces evolucionado de manera independiente, está basado más que nada en las formas actuales. Y bueno, en los fósiles con estos mosasaurios. Pero efectivamente quedamos más en alerta sobre huevos de cáscaras muy delgadas, lo que podrían ser, ¿cierto? Y lo que tú decías es tremendamente importante, el hecho de que nosotros ahora podemos con este nuevo martillo encontrar clavos, digamos, ¿no? Siempre cuando uno descubre el martillo todo le parece un clavo y tiende a inspeccionar lo que hay en base a las herramientas que uno maneja, y esta herramienta del huevo blando fósil francamente no existe. No existía mucho en el panorama de los fósiles que uno puede llegar a encontrarse. Nosotros preguntamos, sí, los últimos días con tanta discusión post-publicación, hablamos con nuestros amigos argentinos, Marcelo Reguero, que ha pasado millones de campañas, no sé, muchas campañas en Antártica, y ellos nunca habíamos encontrado algo así. Pero bueno, como decimos, estar alerta, y el hecho de que esto se preservó en un ambiente marino, te alerta de que estos ambientes euxínicos marinos podrían ser el lugar donde buscar, que es importante porque en prácticamente todo el Pérmico no hay huevos fósiles. Es un montón de registro más antiguo de los amniotos que prácticamente se desconocen los huevos fósiles, y lo que estamos pensando es que son todos huevos blandos y que se podrían haber preservado solo de manera excepcional en cierto tipo de ambientes. Y esto nos alerta sobre los ambientes euxínicos como un posible lugar donde podrían llegar a preservarse. No sé, Sí, gracias Alexander, excelente charla, entretenidísima, muy estimulante. Muchas gracias. Wow. Dale, chico. Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, yo te tengo un comentario un poco dialéctico. Digamos, quer dizer, el huevo amniota es visto como una adaptación a la vida en la Tierra, en parte porque la cáscara evitaría que el huevo, con mucha yema, colapse por su peso, como sería un huevo de anfibio gigante. Y este trabajo, como discutiste, nos recuerda mucho que la solución, tener una cáscara, tiene un límite, por lo menos una cáscara blanda. Funciona hasta un cierto tamaño, después o tú te vas al agua o te vuelves vivíparo. No puedes poner un huevo blando gigante en la tierra que se va a transformar en un panqueque. Pero sabemos que el arcosaurio parece haber un impedimento o de algún tipo a la viviparidad. Es decir, en la línea de los dinosaurios, pterosaurios, aves, jamás evolucionó la viviparidad. Entonces, eso me hace pensar que quizá un huevo con cáscara muy dura, como de un avestruz, que uno necesita de un Dremer para abrir, es una solución más que nada mecánica. Es necesario para tener un huevo grande que no colapse y que dialéticamente permitió a las aves usar este cálcio después para tener un cierto tipo de metabolismo, tener embriones más grandes, crecer su hueso. Entonces, es muy interesante, ¿no? Como la evolución no sabe dónde va. Es curioso. Ahora hay que decir que las aves son los reyes del grosor de la cáscara. Si tú ves un Aepyornis maximus, el huevo más grande que hay, el nuestro es el segundo huevo más grande que hay.
lo cual es un orgullo, pero el huevo un poquito más grande que hay, del ave elefante, tiene una cáscara gruesísima, incluso comparando a los huevos más grandes de los dinosaurios. O sea, escapan un poco la alometría esperada de un dinosaurio, o los dinosaurios tienen cáscaras que son más delgadas para al mismo tamaño, comparadas al mismo tamaño con los dinosaurios avianos. Los dinosaurios avianos son los reyes del grosor de la cáscara. Entonces quizás no hay otras explicaciones más fisiológicas, que sea fisiología del calcio durante el desarrollo, lo que necesitan reabsorber, cuánto viene en la yema del calcio, en cuánto viene en la cáscara, ¿cierto? Otras consideraciones más allá de las consideraciones del colapso físico y el panqueque, que son muy, muy importantes también, y que yo creo que son una razón importante por la cual creemos que el huevo que nosotros tenemos probablemente pasó casi la totalidad de su desarrollo en la cavidad abdominal de la mamá, ¿sí? Pero esas cosas se tienen que testear formalmente con un estudio biomecánico, ingenieril, quizás de análisis de elementos finitos o algo de ese estilo, ¿sí? Muchas gracias, Joao. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntar, Hola, Liliana. hacer una pregunta. Por Sí. supuesto. Tienes la palabra, Sí. Liliana. Ya. Mira, me gustaría preguntar, yo encuentro fantástica esta charla. Me encantaría saber cómo ellos llegaron a la conclusión de que era este el reptil que había puesto ese huevo. Eso no lo tengo tan claro de la conferencia de Alexander. Porque claro, como es el primer huevo que se ha encontrado, de cáscara blanda, en fin, es porque está en las mismas capas paleontológicas de la Tierra con ese reptil, ¿o qué? Si me lo puede explicar, Alexander. Sí, a 200 metros encontramos los restos de un cráneo de uno de esos reptiles, del lepidosaurio, y toda la zona había muchas guaguitas de esos restos esqueléticos de bebés de esos reptiles, por lo que en la zona en general se había postulado que era una guardería, ¿cierto? O un lugar de aguas de escasa profundidad, donde a veces algunas especies, digamos, se crían cuando son recién nacidas, juveniles, antes de salir a aguas más abiertas, si uno quiere, para cazar presas más grandes. Entonces, teníamos los restos asociados, que eso es paleontológicamente importante, ¿no? Hay gente que dice, no, pero no significa nada, el huevo puede haber sido transportado. No, tengo que decir, el huevo no tiene señales de transportación. La superficie está suave, no está maltratado el huevo, ni tampoco corroído por ácidos, como a veces sucede después durante el proceso de la fosilización, que tiene una superficie irregular, corroída. El huevo no ha sufrido demasiado, por ponerlo así, pero es importante que no haya sido transportado antes de ser fosilizado, que no tenga señales de rasguños o de carroñeo o otras cosas por el estilo que podríamos decir, el huevo no es de ahí. No es de ahí donde está rodeado por huesos de mosasaurios. Ahora el mosasaurio también es, por las razones que dijimos, un buen candidato, porque el huevo parece un huevo del lepidosaurio gigante, y el lepidosaurio gigante que casi de todos los uno podría pensar, que el único que podría haber sido era justamente el que hay ahí, que es un mosasaurio. Muchas gracias, Alejandro. Muy linda tu charla. Gracias. Ale, yo relacionado con eso tenía una consulta. Sí, por ejemplo, cuando uno ve los papers clásicos que trata de buscar evidencias moleculares en fósiles, como pueden ser los mamús, cuánta proteína, que se haya preservado en frío, es esencial, digamos. Es decir, ayuda mucho a que uno pueda tener, no sé, ¿cómo crees tú que se traduce esto al huevo blando? Es decir, va a ser muy difícil encontrar huevos blandos en lugares que no sean antárticos, árticos, o lugares en los cuales se pueda preservar muy bien. ¿O tú crees que esto realmente ahora que, como dice Rosalba, ahora que apareció el martillo, digamos, a buscar clavos, digamos, vamos a encontrar huevos en cualquier lado, huevos blandos en cualquier lado? No he escuchado yo sobre la relación entre temperaturas con preservación, porque acá generalmente el modo de preservación que estamos hablando es mineralización, el reemplazo fino, molécula por molécula, de la macroestructura y de la microestructura, ¿cierto? Sobre todo, ¿cierto? A nivel histológico,
a veces con preservación de los tejidos orgánicos originales, que ahí es donde la criopreservación es más interesante, pero esa criopreservación ocurre en un rango mucho menor de tiempo, donde son los mismos casquetes polares, si tú quieres, las mismas formaciones de hielo que han sobrevivido hasta ahora con algo congeladito adentro. Ninguna de aquella época puede haber sobrevivido y tener tu preservación de materiales originales por ese camino. No sé si la temperatura, yo creo que ahí lo importante son los ecosistemas de bacterias, si las temperaturas afectan o no su actividad que normalmente produce la mineralización de los tejidos. Lo que sí te puedo decir es que el ángulo, digamos, el efecto del ángulo de la Tierra en ese entonces, y esto está por estudios fitoecológicos, fitodendrológicos y qué sé yo, ¿cierto? De las líneas de crecimiento y qué sé yo, está súper demostrado que en ese mismo tiempo teníamos el mismo fenómeno de días muy, muy largos, ¿cierto? Durante verano y noches gigantescas, mucha oscuridad, digamos, muchas horas de oscuridad durante el invierno en esa zona de Antártica. Y también tenemos evidencias realmente increíbles de, dentro de esos últimos 15 millones de años antes de la extinción de los dinosaurios, muchas etapas intermitentes con frío, donde el mar se llegaba a congelar, donde tú hubieras tenido formación de hielo marino en ese lugar. Entonces, estos mosasaurios son muy distintos, el lugar donde estaban viviendo, las adaptaciones que podrían llegar a tener, son muy distintas a las otras partes del mundo. Gracias, Ale. Vicente Muñoz está pidiendo la palabra. Vicente. Hola, ¿se me escucha? ¿Cómo estás, Vicente? Bien. Oye, una de las hipótesis, aunque menos favorecida, es la idea de que este es un huevo de pterosaurio, de un asdárquido en particular. Y estos bichos, los asdárquidos, a pesar de que son enormes, tienen envergaduras de alas enormes y unas cabezas gigantescas, tienen una cavidad abdominal muy pequeña. Entonces, a mí me suena medio extraño como un huevo tan grande, una cavidad, porque las cavidades abdominales en verdad son súper pequeñas. Sí, mi pregunta básicamente es cuál es el tamaño de los huevos de pterosaurios que se conocen y si se corresponden como alométricamente con un asdárquido, este huevo. Creo que hicimos un cálculo en la información suplementaria de cuál es la envergadura de ala que tendría que tener, y tendría que ser, digamos, por ahí creo que era como 7 metros, una cosa así. No es imposible para un asdárquidos son realmente estúpidamente gigantescos, ¿sí? Y están dentro de ese rango, efectivamente. Son tan grandes que se ha propuesto con toda seriedad que son terrestres, que no volaban, como aves que hoy en día no vuelan y son secundariamente terrestres. Y yo encuentro que es una hipótesis súper seria, me gusta. Independiente de eso, de que volase o no volase un gigantesco asdárquido secundariamente terrestre posible, ¿no? Que se terrestrizó. Nosotros, tienes razón de que la cavidad abdominal no es muy grande, y no hay nada así simplemente en Antártica, no hay nada, digamos, tan gigantesco. Lo que tiene a su favor es que los huevos de pterosaurio que sí se han encontrado que son así, son más chiquitos, ¿sí? Hay algunos que son duros, que son, ¿cierto?, rígidos, y otros que son blandos. Hay una categoría quizás que podríamos inventar, huevos que parecen ser secundariamente blandos. Por ejemplo, uno de los dinosaurios de huevo blando que están descritos en el paper de Norrell, que salió espalda a espalda con el nuestro, en realidad sí tiene unidades de cáscara, sí tiene los prismas, son muy cortos, son muy delgadas, es muy delgada esa capa, pero sí tiene prismas, eso ya estaba descrito incluso de antes en nuestro trabajo, los tienen, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día tortugas tienen una capa calcárea muy delgada con unos prismas achatados, y son más como bolsitas, son deformables, son como redondos, pero no se les considera huevos blandos propiamente tal, porque tienen prismas, ¿cierto? Tienen la capa calcárea con los prismas típicos. Yo creo que esos son huevos que han evolucionado hacia ser blandos, posiblemente, ¿sí? Y puede ser que haya ocurrido en algunos pterosaurios, como puede ser que haya ocurrido en tortugas, y puede que haya ocurrido en estos dinosaurios. Perfecto, gracias. Bueno, doy la palabra a alguien del público. ¿Hay algún otro comentario? Sí, hay un comentario, Carolina Simón. Bueno, dice que la temperatura sería relevante para la no descomposición, pero un enterramiento rápido con sedimento muy fino
también lo puede frenar quizás más eficazmente. Un poco lo que decías tú, ¿no? Tiene razón, sí. Con la combinación de... menos rápido y eso siempre es bueno para la preservación. Sí, buen argumento. ¿Y aquí en YouTube pueden haber preguntas? ¿Le echamos un vistazo o no? Déjame ver en YouTube. Aquí nos están preguntando si daría para un premio Nobel. También lo puede... No hay Nobel en paleontología en este tipo de cosas. Hay Nobel en medicina, ¿cierto? Y fisiología, creo que se llama. No hay Nobel para este tipo de cosas, así que no lo hemos pensado porque no hay premio Nobel para esto. Y no sé si da el mérito tampoco, pero no creo. Pero... bueno, muchas gracias, Alex. Yo creo que si no hay más preguntas, y teniendo en cuenta que casi van a ser las 1:30, agradecerte, digamos, y reiterarle a todas las personas que tengan el distanciamiento y que se cuiden, ¿cierto? Que estamos todavía en un momento difícil de la pandemia, así que un saludo a todos y a todas, y agradecerte... Profesor Compoma, qué raro que no preguntó nada. Yo quiero decir algo. Pero por supuesto. ¿Es argentino o chileno este huevo? Eso me tiene preocupado. Argentino, sí, nosotros cuando lo descubrimos tenía una mancha celeste y blanca, y se la lavamos rapidito, Sí, porque lo llevamos cae lejos. el premio Nobel y le va a caer a los argentinos. Nos pintamos con unas cianobacterias rojas ahora ahí. Yo creo que estas cosas las tendría que dirimir la FIFA, digamos, es la única entidad que yo reconozco en estas materias. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos y a todas. Así que te dejo, Ale, para que cierres la sesión. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Nos vamos, chao, gracias.